Hola mis queridos cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Esta es una lectura totalmente intuitiva. Quiero que conectes ya mismo con tus guías espirituales porque te van a dar esas palabras de poder que tú necesitas. Recuerda que tú eres el hacedor y el arquitecto de tu vida. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy agradeciendo todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Cáncer. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Tus guías espirituales, tus angelitos, te dicen para el día de hoy como mensaje general. Te dicen tu valor servirá al inocente. ¿Listo? Hay ciertas personas que necesitan de tu ayuda. Es momento de que tú alces tu voz para hacerte respetar y hacer respetar a esas personas. Y te recuerdan que tú siempre vas a estar a salvo de cualquier injuria, de cualquier calumnia, de cualquier peligro. Siempre vas a estar a salvo. Cree más en tu divinidad. Y el momento que te sientas en peligro, invoca al arcángel Gabriel. ¿Listo? Para que te ayude a batallar en lo que tú necesites. Bueno, vamos a comenzar estas lecturas de economía, de parejitas y también de solteritos. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Quiero que te concentres en esa situación que puedes estar viviendo tú en este preciso momento. ¿Listo? Relacionado con tu economía, con tu estudio o con tu trabajo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, con respecto a tu economía, hay cierta situación legal que podría estarse presentando, alguna situación económica, con relación a tu economía, tu trabajo o tu estudio. Pero es algo que se puede evitar, hablando, conversando, diciendo las cosas. ¿Listo? Podría ser una situación un poco perjudicial para ti, pero si tú hablas, si llegas a algún acuerdo con esas personas, se podría solucionar perfectamente. Tal vez tú dices, no, es que esta persona no quiere nada, no quiere hablar nada, no quiere dialogar absolutamente nada. Bueno, es una situación que se podría estar solucionando definitivamente. Bueno, van a tener que actuar con más firmeza, hablando las cosas más seriamente con esa persona, no cediendo tus derechos ya, no cediendo lo que es legal, lo que va a favor tuyo, no lo vayas a ceder. Bueno, en un futuro más bien cercano, van a haber personas que te van a querer aconsejar, pero mal aconsejar. Ten mucho cuidado. Si necesitas ayuda legal, asesoría legal, por favor búscala. ¿Listo? En una persona que sea idónea, porque podrían estarte haciendo tomar malas decisiones. ¿Listo? Te dicen tus ángeles, tus guías espirituales en este momento que tú vas a entenderlo todo de esta situación. No te vayas a dejar engañar, ¿listo? Por las apariencias. Hay personas que te van a ayudar. Una persona que tiene poder, que tiene el poder de decisión sobre esta situación, te va a ayudar, te va a colaborar con esto. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me libero y yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen las cartitas para mis solteritos y mis solteritas en este día de hoy. Si tienes algún problema, dificultad, es momento de que pienses para que tus guías espirituales te den una respuesta en este día de hoy. Bueno, cualquier problema, dificultad que tú tengas, mucho cuidado de quién te dejas aconsejar. Al parecer hay personas bastante malintencionadas que te están haciendo tomar malas decisiones para que tus proyectos fracasen, para que tú sientas mucha frustración y tal vez dejes abandonado tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. Bueno, en un futuro más bien cercano, las cartas me dicen que mires otras opciones, que no te cases o que no te empeñes en una solución que tal vez no te está dando buenos resultados. ¿Listo? Que si lo haces, si te empeñas en ese camino, si te empeñas con esa situación o con esas cosas que tú te estás empeñando, las cosas no pueden resultar de una mejor manera. Te pueden estar engañando, ¿listo? Se pueden estar aprovechando tal vez de tu depresión o de tu ansiedad, de tu necesidad. No permitas que eso suceda. Cálmate y mira las cosas de una manera más clara. Dirás que cómo me calmo.
Busca meditar, busca hacer algún deporte, alguna actividad lúdica, algo que te permita a ti canalizar energías y poder tener la cabeza fría para tomar las mejores decisiones para ti. Cualquier decisión que tomes, sea por la vida, sea para la vida, sea para ti lo mejor. No permitas que nadie ni nada te quite lo que es por derecho tuyo, te corresponde. Hay personas que inclusive van a querer enterarse de cosas que solamente te conciernen a ti, mirando tu celular o mirando tu correspondencia. Ten mucho cuidado de eso, ten mucho cuidado a quién le das acceso a tu privacidad, porque te podrían estar engañando y aprovecharse de esa situación para sacar partido. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. Mucho cuidado con lo que decides, mucho cuidado con lo que haces, porque hay personas que se quieren estar aprovechando tal vez de tu mal estado emocional en determinado momento. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. Al parecer hay ciertos altibajos en esta relación, cierta situación que no se encuentra una solución. Hay mucha desilusión de parte y parte de ustedes dos, y también han habido imprudencias de cosas que se han dicho, de cosas que se han hecho y que están llevando a esta relación a que fracase. La cuestión es que esto no es solamente de una parte, es de parte y parte, porque los dos están boca abajo, mis queridos amigos y amigas. Aquí estás tú y aquí está tu pareja, que muy posiblemente es del signo Libra, Acuario o Escorpio. Bueno, podría ser esos signos para ti. En un futuro más bien cercano, hay una infidelidad que sale a la luz, y esta infidelidad no solamente traerá problemas emocionales, también traerá problemas económicos a esta relación. Tengan mucho cuidado. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo, o que también podría ser una lectura, no importa si estás en contacto cero con esta persona. ¿Listo? Aquí marca mucha desilusión, mucho desasiego de parte de ustedes, muchos altibajos. Parece que a ratos van a volver, pero no. Las cosas se comienzan a poner peor cada momento. Parece que cada minuto las cosas empeoran para ustedes dos. Mira, tus guías espirituales te dicen lo siguiente: si ustedes van a tomar la decisión de seguir adelante, no te puedo juzgar si quieras seguir adelante con una persona que te engaña, o si es al revés, yo no los puedo juzgar. Si ustedes piensan seguir adelante, van a tener que hacer un borrón y cuenta nueva total. ¿Listo? Van a tener que ser muy valientes para poder solucionar esta situación. No te digo que no sea posible. Sí, es posible, pero van a tener que acudir a orientadores, a terapistas de pareja, para lograr sanar ustedes dos. Tal vez hay cosas que deben cambiar el uno y el otro, y no han querido, se han ranchado ahí, se han dormido ahí, han dicho: yo de aquí no me muevo. Si él o ella no se mueve, tú tampoco. ¿Listo? Lo que hace falta en esta relación es amor, literal. ¿Listo? Parece que se les ha acabado el amor propio también. Te dicen que si ustedes pretenden seguir adelante con esta relación, van a tener que tener mucha paciencia, que va a ser algo así como, ¿cómo les digo? Como cuando hay un desastre natural, que la naturaleza se toma su tiempo, así. ¿Listo? Y esta carta del tarot egipcio, que es la carta de la consumación, me habla de que ustedes realmente van a necesitar ayuda, que esto no es cuestión de que se solucione solo, no. ¿Listo? Es muy posible, si ustedes logran avanzar, si ustedes logran superar esta parte bastante complicada, podrían llegar al otro lado, ¿ya? Subir mucho de nivel en cuanto a la relación, seguir muy, muy adelante. ¿Listo? Les dicen que si piensan seguir adelante, deben recordar qué fue lo que los enamoró, cuáles fueron sus proyectos iniciales,
¿Listo? Y retomarlos nuevamente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y tomamos las mejores decisiones, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, no se me desanimen por ningún aspecto y los espero en una próxima oportunidad.